Bien, muchas gracias a Usamedic por la invitación que se hizo para poder participar en este evento. Buenas tardes con todos los docentes, los doctores que están participando. Y también saludo a los docentes que van a también seguir exponiendo durante toda la jornada del día de hoy y las otras jornadas también dentro del evento. Nosotros tenemos aquí, bueno, una presentación respecto a lo que era la estructura, el mecanismo de acción el virus SARS-CoV-2, el virus causante de la pandemia actual, ¿no? Que es conocida también con el término COVID-19, ¿no? Pero también vamos a hacer bastante referencia sobre lo que es la variabilidad genética, lo que se conoce en estos momentos respecto a la variabilidad genética de este virus. Como sabemos, el virus pertenece a la familia de coronavirus, y eso debido pues a que a nivel de microscopio electrónico, cuando uno empieza a ver los viriones, las partículas infectivas en cultivos celulares o en cortes de tejidos infectados, se puede ver una serie de espinas que rodean a la partícula viral. Aquí si aguzamos la vista en la parte debajo de donde estoy apuntando con el láser, podemos ver algunos viriones y como que tuvieran unas pequeñas espinas que sobresalen, ¿no? Eso daba la apariencia de una corona, ¿no? De ahí viene entonces el término coronavirus. Los coronavirus son virus que presentan cubierta lipídica. Por lo tanto, el mecanismo de ingreso a la célula a la que van a infectar está relacionada con un proceso de fusión de membrana. ¿No? Esta cubierta lipídica es también una bicapa, ¿no? Tiene una estructura de bicapa, al igual que las membranas de nuestras células. De ahí, pues, que los coronavirus primero tienen que generar una interacción entre una partícula que ellos tienen, una proteína que tienen, que está sobresaliendo y que justamente era la que formaba esa apariencia de espinas o puntas de corona que estábamos viendo en la micrografía anterior. De ahí viene el nombre de la proteína, ¿no? La proteína en inglés es spike, ¿no? Algo así como espina o espícula, y de ahí el término proteína S, ¿no? Esta proteína es la que sirve como ligando para el receptor de membrana, ¿no? Para un receptor específico en la membrana. Los diferentes grupos o géneros de virus de la familia, de esta familia, tienen afinidad pues a un receptor específico, ¿no? En el caso, como sabemos nosotros, en el caso del coronavirus, el receptor es una proteína, una proteasa en realidad, conocida con el nombre de ACE2, ¿no? Es enzima de tipo 2 convertidora de angiotensinógeno, ¿no? Angiotensinógeno, perdón. No, esta es una peptidasa que está presente a nivel de membranas celulares, ¿no? En endotelio, de arterias y venas, en el endotelio de arterias y venas, a nivel de músculo liso arterial también encontramos esta proteína, en las membranas de las células del epitelio del intestino delgado y las células cilíndricas traqueobronquiales, ¿no? Ahí tenemos principalmente, ¿no? la presencia de esta proteína que va a servir como una especie de receptor para la unión de la proteína S, y eso generaría, ¿no? Generaría un fenómeno de fusión de membrana. Aunque aquí la imagen aparentemente nos da a entender que va a haber una endocitosis, pero en realidad el mecanismo es por fusión de membrana. Eh, el contenido interno del virus, vamos a ver después una estructura, una figura mucho más elaborada, contiene, ¿no? El material genético del que va a entrar bajo la forma de una molécula de RNA.
de cadena simple, lineal como vemos. Lineal significa pues que tiene los extremos libres, separados, y este RNA directamente en el citoplasma va a ser utilizado por los ribosomas de la célula hospedera, de la célula que se está infectando, para permitir la síntesis de, primero, en primer lugar, una proteína, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA. Es la enzima que va a permitir sintetizar nuevas cadenas de RNA tomando como molde la cadena que se tiene, ¿no? De ahí se genera un nuevo molde para empezar los procesos conocidos con el nombre de replicación y transcripción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Replicación implica la copia de todo el material genético, mejor dicho, de todo el material genómico del virus, ¿no? Es decir, toda la cadena de RNA completa que ha ingresado a la célula infectada, ¿no? Esa sería replicación. La replicación no solamente es síntesis de ADN, en este caso es la síntesis de una cadena de RNA. ¿Por qué? Porque el virus tiene genoma de RNA. Transcripción ya implicaría la síntesis de cadenas cortas de RNA, por el hecho de que estas cadenas cortas están llevando información para la síntesis de proteínas en particular. ¿Qué proteínas encontramos? Aunque aquí dice, el puntero está marcando nucleoplásmido, en realidad aquí hay un error de la publicación de donde sacamos, debería decir nucleocápside, ¿no? Es una proteína que se va a unir directamente, se va a unir directamente a la cadena del RNA. O sea que el RNA genómico dentro del virus no está desnudo, está asociado directamente a una proteína a todo lo largo, ¿no? A todo lo largo de la cadena de RNA vamos a encontrar pues una cubierta prácticamente, está cubierto de una proteína llamada proteína N de la nucleocápside. Tenemos también la síntesis, ¿no? Principal de la proteína de espícula o S que habíamos mencionado, que es la que sobresale de la superficie del virus. Hay una proteína que también es componente de la membrana, o sea, va a ser componente de la bicapa lipídica. Y también tenemos otras proteínas que también van a participar en la bicapa, ¿no? En lo que se conoce con el término de la proteína E. Entonces, todos estos RNAs van a permitir la síntesis de las proteínas correspondientes para ir empezando a ensamblar a los nuevos viriones, ¿no? En primer lugar, la proteína de la nucleocápside se une al RNA genómico. Eso va a generar entonces que este RNA genómico se empiece a enrollar, a empaquetar, y de ahí se van uniendo, pues, se va a unir, ¿no? A vesículas que se están formando, ¿no? Vesículas que se están formando a partir del aparato de Golgi, que llevan consigo ya las diferentes proteínas de la membrana, de la envoltura y la proteína S. Finalmente, esa es la manera por la cual van a salir. El virus va a salir ya con todas las características, ¿no? La bicapa lipídica en realidad es parte de la estructura de la membrana del aparato de Golgi, en todo caso, ¿no? No es síntesis especial, ¿no? Por parte del virus. Eh, los coronavirus, bueno, como hemos dicho, ¿no? Son una amplia familia de virus que tienen pues RNAs monocatenarios. De todos los virus que tienen genoma de RNA, el genoma de los coronavirus es el más grande. Está por encima de los 29.000 nucleótidos, ¿no? Es el genoma más grande que tenemos dentro de los virus que tienen entonces cadenas de RNA, ¿no? Y son virus altamente infectivos, son zoonóticos. Hay muchos virus que infectan a diferentes grupos de animales, ¿no? De animales, aparte del ser humano también, ¿no? Hay infección o hay grupos, por ejemplo, que van a infectar a mamíferos, aves, etcétera. Vamos a ver eso un poco más adelante. Eh, en el caso de las infecciones en seres humanos,
prácticamente se consideran que son, que por lo menos en su origen han sido zoonóticas. Es decir, que debe haber pasado de un animal hacia el ser humano, ¿no? Sea por contacto directo o por contacto indirecto, ¿no? Hemos escuchado durante todo este año y medio prácticamente, ¿no?, de pandemia que hemos tenido, cómo pues se ha asociado la venta de animales silvestres en un mercado, uno de los mercados centrales en la zona de Wuhan, ¿no?, en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Y aparentemente que ahí fue entonces el origen, prácticamente se considera que ha sido el origen pues de este nuevo coronavirus. Es un nuevo coronavirus. Va a presentar características que son totalmente diferentes, ¿no?, que lo separan de los otros, eh, de los otros virus, ¿no?, de este grupo. Eh, por un lado, ¿no? Generan, tanto en animales, aves, como en ser humano, generan enfermedades respiratorias y entéricas principalmente. Hay que considerar eso también, ¿no?, que han habido varios cuadros de tipo gastroenteritis asociados a infecciones eh, por SARS-CoV-2, ¿no?, en seres humanos. No necesariamente la presentación de la enfermedad ha sido pues desde las vías respiratorias, ¿no?, o complicaciones respiratorias, al inicio por lo menos. De todos los coronavirus, hay 7 que generan infección en seres humanos, ¿no? 4 coronavirus son los más comunes, ¿no?, en cuanto a infección, ¿no? Acá los vemos, la cepa llamada OC43, HKU1. Interesante porque hay una especie HKU4 que está presente en murciélagos, ¿no? Y vamos a seguir rondando los murciélagos como posibles orígenes, ¿no?, de coronavirus que han pasado a seres humanos. Estos pertenecen al llamado grupo beta de los coronavirus. Luego tenemos las cepa 229E, o no, la especie, mejor dicho, 229E y NL63, perteneciente al grupo de los alfa coronavirus, ¿no?, virus generalmente produciendo enfermedades respiratorias, ¿no?, leves. Los coronavirus antes del SARS-CoV, si recordamos hace una década atrás, los coronavirus estaban considerados, pues, y las especies que estamos haciendo mención, como agentes causales de resfríos, ¿no?, resfríos comunes. Han sido asociados siempre a resfríos comunes. Desde el SARS-CoV es donde se empieza a observar infecciones mucho más graves, ¿no?, que los resfríos comunes, ¿no? Son 3 beta coronavirus los que han generado procesos o enfermedades más graves, ¿no? El MERS, el SARS y ahora pues el SARS-CoV-2, ¿no? Asociados pues a síndromes respiratorios severos. Acá podemos ver la clasificación que, como habíamos estado mencionando, de alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Los alfa coronavirus, los alfa y beta coronavirus son los principales grupos que infectan, que tienen especies que infectan a mamíferos. Los gamma coronavirus principalmente tienen especies que infectan a aves, y los delta coronavirus tienen especies que infectan tanto a aves como también a mamíferos. Eh, por un lado, ¿no? Pero de ahí, los que más nos interesan, pues, son los alfa coronavirus y los beta coronavirus, porque ahí tenemos grupos que han estado asociados a infecciones en seres humanos. Aquí en la diapositiva son los de color rojo, los principales eh, coronavirus asociados a infecciones respiratorias, ¿no? El NL63, como decíamos, y los 2 SARS-CoV que ahora tenemos, ¿no? De color verde también tenemos otras especies de coronavirus infectando a seres humanos. Acá vemos al MERS-CoV, forma no parte del grupo o del linaje C, ¿no?
Vamos a considerar esto de los linajes porque después vamos a ir viendo ¿no? cómo ha ido pues generando un paso, ¿no? hacia evolutivo hacia el SARS-CoV-2. De todos estos grupos de virus que infectan a seres humanos, ¿no? Los de color verde y rojo, los de color rojo tienen como receptor, tienen a la proteína ACE2, ¿no? Como decíamos, a la enzima 2 convertidora de angiotensinógeno. No, claro, nuevamente estamos viendo la referencia, ¿no? a la clasificación de los virus que generan infecciones de seres humanos y los diferentes síntomas que se tienen, ¿no? En alfa coronavirus tenemos pues resfrío común y luego en los beta coronavirus están los tres que generan pues síndromes respiratorios severos. Origen. La figura es bastante notoria en cuanto a que vemos con mayor frecuencia a murciélagos. Por esa razón es que lo que hacía hincapié era eso, ¿no? De que justamente el murciélago aparentemente juega un rol muy importante dentro del origen de los principales coronavirus que han afectado o que afectan al ser humano, sobre todo los que generan enfermedades severas. Y en algunos casos se considera pues que el origen es de un coronavirus de murciélago. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando se empezó a secuenciar los genomas de los primeros virus o coronavirus aislados en los pacientes ahí en China, se mostró que la mayor identidad, la mayor similitud de secuencias de este nuevo virus estaba relacionado con un coronavirus que infecta a murciélagos, ¿no? Justamente el 96% de los nucleótidos eran similares al de este murciélago. Mucho mayor la similitud con el murciélago que con respecto al virus que infecta a seres humanos que está más cercano, que es el SARS-CoV. ¿Sí? El SARS-CoV-1, ahora conocido como SARS-CoV-1, ¿no? Las primeras cepas de este nuevo coronavirus pues llegaban pues a una similitud de 79,5%, ¿no? Mientras que con el murciélago al 96%, ¿no? Con el MERS-CoV, SARS-CoV-2 con MERS tiene una similitud de aproximadamente 65%, 65% por ahí, ¿no? 65-70%. Entonces, ahora, otro punto que vemos aquí en la figura es que después de murciélago, ¿no? Y en algunos casos los roedores, como estamos viendo acá, HKU1 y la OC43, viene una especie, ¿no? Una especie quizás de mamífero más cercana, entre comillas, llamémoslo así, de mamíferos más cercanos para el ser humano, ¿no? En algunos casos ganado, como vemos, en otros casos animales silvestres. Del pangolín creo que ya prácticamente ya se está dejando de lado, ¿no? Su presencia en cuanto a este proceso, ¿no? De este paso de especie a especie para hasta llegar al ser humano, ¿no? Se considera ahora que prácticamente el pangolín no ha sido en realidad la especie, ¿no? Otra especie, otro tipo de animal que se creía que era un intermediario, que iba de murciélago a ser humano, un intermediario era ciertas especies de serpientes. También finalmente se estaba descartando, ¿no? Lo que queda entonces prácticamente directo, aparentemente podría ser ¿no? el paso de murciélago al ser humano. Bueno, acá tenemos una figura estilizada del coronavirus. Esta figura también se complementa con la que estamos viendo aquí. Aquí sí podemos observar con un poco más de detalle la forma de la llamada nucleocápside. Los puntos de color lila estarían relacionados con la proteína N, la proteína de la nucleocápside.
A nivel de la membrana, a nivel de la cubierta lipídica, tenemos pues a la proteína M, ¿no? Y a la proteína E principalmente. Hay otras proteínas presentes en la bicapa, ¿no? Por ejemplo, una hemaglutinina esterasa, ¿no? Característica también de la de los coronavirus, ¿no? La presencia de una proteína de tipo hemaglutinina, ¿no? Una actividad de hemaglutinina principalmente, ¿no? Y luego la proteína S, ¿no? Que es la proteína espícula y que es el ligando que se une al receptor específico. Ah, esa es más o menos ¿no? La estructura del coronavirus. Lo más importante de todo eso es la proteína S. Acá tenemos un esquema de cuál es la estructura de la proteína S. Lo vamos a ver otra vez con más detalle. Solamente aquí para ir señalando que esta proteína finalmente se subdivide, o sea, se corta, va a ser cortada para generar dos subunidades, ¿no? Una subunidad 1 y subunidad 2. Bueno, acá a la derecha, con más detalle, vamos a ir viendo que esta subunidad 1 es la que contiene el sitio de unión a receptor. O sea, el que va a tener el reconocimiento con la ACE2. La subunidad 2 genera una estructura de tipo tallo, ¿no? O cuello, llamémoslo así, que es extracelular. En la subunidad 2 aparentemente está la actividad de fusión de membrana. Entonces la que permitiría después la fusión de las membranas del virus y de la célula, ¿no? Y de la célula. Y ya por el otro lado tenemos pues una pequeña cola intracelular, ¿no? La figura ya nos está adelantando que la proteína S totalmente funcional es trimérica, es decir, es la repetición de tres proteínas, ¿no? O sea, del mismo tipo. Tres proteínas S van a formar pues la espícula final, ¿no? Como estamos viendo acá, de manera estilizada, podemos observar pues ¿no? la estructura de la proteína S y el tallo, ¿no? Que sobresale de la cubierta lipídica y el que tiene actividad de fusión de membrana. Acá con más detalle estamos viendo las diferencias, ¿no? La subunidad 1, ¿no? Que tiene una forma así de dos brazos abiertos. La subunidad 2, la unión de estas dos daría una estructura de tipo Y, ¿no? Aparentemente como si fuera una Y, ¿no? Y acá abajo, en la letra D, tenemos la estructura de la misma proteína S, pero del SARS-CoV-1. Podemos observar diferencias totalmente ¿no? en la forma tridimensional de la proteína S del SARS-CoV-2. ¿No? En la región de unión al ligando, o sea, la unión a la ACE2, prácticamente se han encontrado varios sitios de mutaciones, ¿no? Secuencias de nucleótidos totalmente diferentes a la de proteína S de SARS-CoV, ¿no? Eso nos está dando señal, ¿no? Que ese tipo de mutaciones fueron pues el inicio evolutivo de SARS-CoV-2. Aquí en esta imagen podemos ver un poco cómo está funcionando, cómo va a funcionar esta proteína S, ¿no? En la parte superior tenemos lo que se llama pues una proteína S cerrada, ¿no? La que todavía no va a tomar no va a tomar contacto con el receptor, ¿sí? Y en la parte inferior tenemos pues una proteína S de tipo abierta, ¿no? Open, está abierta. Entonces esta sí ya está prácticamente eh, en una disposición, vemos una configuración. Un pequeño cambio de la forma de la proteína me recuerda pues la apariencia de un gancho, ¿no? Un ganchillo de pelo, ¿no? Como vemos aquí, esta estructura de color celeste que se ha levantado. Eso sería nada más el pequeño cambio que permitiría la interacción con el receptor de membrana.
Ahora, ¿por qué estamos haciendo bastante énfasis en la estructura? Porque, como vamos a ver después, justamente mutaciones en estas regiones son las que están asociadas directamente a lo que vendría a ser las características de infectividad, agresividad, invasibilidad que hemos estado observando, ¿no?, en las diferentes cepas que se han ido aislando durante toda la pandemia. Aquí en esta imagen vemos ya no solamente la secuencia genética para la proteína S, sino todo el genoma. Aquí vamos a ir viendo que hay diferentes regiones que tienen que ver con la síntesis de una serie de proteínas. Todas las proteínas que estamos viendo en la parte inferior, proteínas de tipo no estructurales, es decir, que no tienen nada que ver con la bicapa lipídica, no tienen nada que ver con la proteína S, pero que sin embargo son muy importantes para la estructura final, ¿no?, o para la función del coronavirus. No, las funciones que cumplen ellos, como vemos, algunos tienen que ver con inhibición de interferón, ¿no?, o de la zona de señalización de interferón, la unión o la promoción de expresión de citoquinas, etcétera. Y todas estas proteínas, ¿no?, del coronavirus generan de una manera u otra o están participando pues en todo el proceso patogénico, ¿no? En algunos casos tenemos proteínas no estructurales que generan una acción antagónica en cuanto a la producción de interferón de tipo 1, por ejemplo. Por aquí tenemos varias, ¿no? NSP1, NSP3, NSP7, etcétera, ¿no? Otras proteínas, ¿no? Bueno, la proteína S, que ya estamos hablando, que es ligando, ¿no?, la unión con el receptor, y así sucesivamente, ¿no? Estamos viendo la actividad de estas proteínas, ¿no?, afectando a la respuesta inmune ¿no?, del individuo infectado. Aquí, con más detalle, hemos ampliado más, ¿no?, la presentación del genoma de este virus con el fin de poder detenernos un poco en estos dos puntos, ORF6 y ORF8. ORF vienen a ser lo que se conoce con el nombre de marco de lectura, es decir, eh, son las zonas, ¿no? Todos los ORF que vemos son los segmentos que permiten la síntesis de una proteína en particular, ¿sí? ORF1AB, por ejemplo, se genera una poliproteína. O sea, es decir, se va a formar un RNA mensajero exclusivo para esta zona y de aquí sale una poliproteína que después se va a acordar y va a generar varias de las proteínas que estamos hablando. ORF3A será pues, también otra zona ¿no?, del genoma que también puede transcribir aparte, ¿no?, no, individualmente, para generar una cadena peptídica, también una cadena proteica, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué razón hemos hecho énfasis en ORF6 y ORF8? Porque ahí justamente, perdón, ORF8 y ORF10, que diga, ¿no? ORF8 y ORF10, porque en estos dos marcos de lectura es donde encontramos diferencias en las secuencias de nucleótidos de SARS-CoV-2 con respecto a los demás coronavirus. ¿Sí? Es prácticamente está por encima del 15% de la secuencia nucleotídica totalmente diferente, con SARS-CoV-1 incluso. Entonces, son zonas muy relacionadas pues con la evolución de esta nueva especie de coronavirus. Otro punto que también tiene que ver con eso está relacionado pues a este nivel, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, de todo el genoma, en celeste es todo el genoma, pero a este nivel justamente estamos viendo la secuencia genética de la proteína S. Más o menos está coincidiendo con la zona donde estamos hablando, de ORF8. ¿Ok? Ahí está, entonces, la secuencia genética para la proteína S. Si la ampliamos, ya habíamos visto que esa secuencia nucleotídica me va a permitir la síntesis de una subunidad 1 y una subunidad 2.
En el medio de ellos debe haber un punto de corte, de corte ¿no? de todo este péptido, ¿no? Pero cerca de ese punto de corte encontramos una secuencia de nucleótidos que me va a dar una cadena de aminoácidos. Y estos cuadraditos que estamos viendo, donde estoy marcando el puntero, implican diferentes aminoácidos ya. Y estamos viendo que el SARS-CoV-2, que corresponde a la primera línea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente entre 5 y 6 aminoácidos que no están presentes en los demás coronavirus. Como que se le ha agregado, ¿no? Como que agregaron, se agregó información genética para estos 5 a 6 aminoácidos, y eso evidentemente debe haber permitido, debe haber sido pues el punto de quiebre para la generación de una nueva especie de coronavirus, ¿no? Que ahora llamamos SARS-CoV-2. Bien, bueno, ahí tenemos el coronavirus y sus espinas, ¿no? Ahora, ese puede ser entonces el proceso evolutivo. Aparentemente, este, estos cambios en la secuencia de aminoácidos fue el gatillador para la diferencia en cuanto incluso a infectividad que tiene este nuevo coronavirus con respecto a los demás. Ahora, es importante la vigilancia epidemiológica. Es cierto, ¿no? Como todos los demás enfermedades infecciosas que atacan a nivel global y que tienen un potencial pandémico, ¿no? Estamos hablando de virus de influenza, por ejemplo, también. Pero en la actualidad, esa vigilancia no solamente tiene que ver con hospedero, tiene que ver con ¿no? la detección del virus en diferentes especies, que de repente para que podamos entender pues que puede haber un salto de hospedero, etcétera, sino es una vigilancia más molecular, ¿no? Y actualmente la información que se tiene prácticamente es a nivel molecular, ¿no? Y que nos está explicando todo la aparición de estas nuevas cepas, ¿no? De estas nuevas variantes. La tecnología ha avanzado tanto que prácticamente en menos de 24 horas podemos llegar a hacer secuenciamiento de genoma completo de cada uno de los aislados que se puedan tener. Si hubiéramos tenido la capacidad de poder secuenciar los aislados virales desde el inicio de la pandemia, podríamos haber hecho un seguimiento concreto y muy eficiente de qué es lo que está pasando, y posiblemente podríamos haber estado discutiendo la aparición de las nuevas cepas. La tecnología para análisis de secuencia y los diferentes métodos o herramientas informáticas que existen en la actualidad nos permiten no solamente ir generando bases de datos, bancos, acá tenemos dos, ¿no? Que son los más importantes para coronavirus, GISAID y NextStrain. NextStrain es como decir, es un banco de información, y el GISAID ya prácticamente esa información la tiene ya totalmente actualizada, procesada, y como vemos aquí, generando árboles filogenéticos, ¿no? En las cuales se puede ir viendo las cercanías de los diferentes aislados que van apareciendo. Es así, ¿no? De esa manera es que se ha ido observando la aparición de diferentes cepas de, de este nuevo coronavirus, ¿no? Pero fundamentalmente dentro del grupo de los beta coronavirus, acá de color celeste, vemos a los beta coronavirus, ¿no? De los cuales hemos estado hablando. Por este punto, acá tenemos en color rojo ¿no? al SARS-CoV-1, y de color azul a la presencia del MERS, pero las demás cepas pertenecen pues a SARS-CoV-2. Y como estamos viendo, pues presenta una gran variabilidad, una mayor variabilidad que SARS-CoV-1 y que MERS, ¿no?
Lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Ahora, la discusión es por qué esta gran variabilidad solamente en SARS-CoV-2, ¿no? A diferencia de lo que pasó con los demás coronavirus, ¿no? Y sobre todo con SARS-CoV-1 y con MERS. Bien, eso está relacionado pues con la explosión, ¿no? Primero está relacionado evidentemente con estos cambios nucleotídicos de los cuales hemos hablado, ¿no? Número uno. Número dos, la explosión de infección, la explosión infectiva. En la actualidad, o bueno, ya se ha estado discutiendo, ¿no? La presencia o la clasificación de las especies de coronavirus de SARS-CoV-1 eh, son clasificados en diferentes linajes con las letras A, B, C, D. Ahorita no sé en qué letra ya estamos, en M creo, incluso, ¿no? Acá estamos mostrando información, ¿no? Sobre todo de los dos primeros linajes, ¿no? Que aparecieron, el A y el B. En orden de aparición, la cepa original pertenece al linaje A. Y a partir de ahí, a medida que van cambiando las secuencias nucleotídicas, ¿no? Se han ido detectando las secuencias nucleotídicas, vemos cómo se han sido empezado a clasificarse en sublinajes, por un lado, y cuando el cambio está relacionado con una mayor magnitud, ¿no? En cuanto a la capacidad infectiva, se salta a un nuevo linaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A B. En realidad, la mutación, la capacidad mutagénica del virus es bastante pequeña, ¿no? O sea, prácticamente se considera que, no, se ha estado calculando de que el coronavirus, el SARS-CoV-1, este, acumula 10 mutaciones al mes. Tomemos eso en cuenta. Es una tasa de mutación bastante lenta, ¿no? El VIH creo que presenta casi el doble de la tasa de mutabilidad que el SARS-CoV-1. Entonces, el virus en sí muta muy lentamente. Pero entonces, ¿por qué razón tenemos una gran cantidad de linajes y sublinajes? Es lo que nosotros tendríamos que considerar, ¿no? Eh, la aparición del linaje B prácticamente se considera casi simultáneo con el linaje original A. Entonces, esto debe estar relacionado pues ya a procesos que nosotros conocemos ¿no? De tipo epidemiológico en cuanto a una explosión de infección. En una zona altamente poblada, densamente poblada, en donde hay un alto contacto entre de personas a personas, en gran cantidad, la posibilidad de que puedan haber existido dos especies intermediarias que todavía no se han determinado, no se han identificado al 100%, esos factores pueden haber sido los que han permitido la generación, ¿no? La aparición de estos dos linajes. Una mutación en particular es la que está relacionada con el linaje B. Esa mutación genera una diferencia o una sustitución de un aminoácido en la proteína S. Un aminoácido que, no, bueno, eso, pues, es el aminoácido número 614 de la proteína S. Esa sustitución se conoce con el término de D614G, ¿no? Y es característico del linaje B. ¿No? Es característico del linaje B y aparentemente es el que es la mutación que generó una mayor tasa de infectividad al linaje B. El linaje B ha sido el más agresivo, por lo tanto ese es el que más se ha esparcido por todo el mundo, ¿no? Pasó a Europa y de ahí generó pues una explosión en cuanto a variabilidad genética. El estudio de las secuencias nucleotídicas permite identificar cambios de nucleótidos puntuales, un solo nucleótido. A eso es lo que se conoce con el término de SNP, ¿no? Polimorfismos de un solo nucleótido. Cambios de una sola letra en todo el genoma y la identificación de esos cambios eh, va a permitir o permite pues entonces hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento y relacionarlo con lo que viene a ser las características patogénicas de cada cepa.
Y no solamente eso, sino también nos permite empezar a generar una serie de predicciones, predicciones de estructuras, identificación de regiones inmunogénicas conservadas, predicción de epitopos, etcétera. Todo esto gracias a que tenemos pues las herramientas, los programas bioinformáticos que nos permiten hacer estas predicciones y que podrían llevar a generar incluso hasta, ¿no?, la ingeniería de vacunas mucho más específica, ¿no?, mucho más eficiente. Eh, en el Perú, bueno, acá tenemos una imagen que nos está mostrando la diferencia, las diferentes cepas de coronavirus que se fueron detectando entre marzo y abril del año pasado. La cepa original, o lo que muy mal llamada la perteneciente al paciente cero, está aquí con una sola flecha, me parece. Acá la doble flecha me marca, para poder hacer una comparación, me marca la presencia de la cepa de Wuhan, ¿no?, la cepa original de Wuhan, y podemos ver pues que hay variantes más cercanas a la cepa original y variantes cada vez más alejadas. Cuanto más alejadas de la cepa original, evidentemente eso implica que han habido mayor cambio de la secuencia de nucleótidos. En 2 meses, nada más, en 2 meses. ¿Sí? El mapa nos muestra las fechas del mes de marzo, ¿sí?, las fechas del mes de marzo, en donde se registró, por lo menos hasta la actualidad, ¿no?, se registraron los primeros aislados, ¿no?, que han sido secuenciados. Vemos acá, ¿no?, el primer aislado fue el 6 de marzo, ¿no? El paciente cero fue identificado el 5 de marzo, al día siguiente prácticamente se envió la muestra a ser secuenciada y se tuvo ya la información, ¿no? Esta información molecular de secuencias nucleotídicas las podemos ir comparando con las informaciones de tipo epidemiológica, llamémosla así, clásica, ¿no? El porcentaje de nuevos infectados por día, ¿no?, el porcentaje de mortalidad, etcétera, en diferentes regiones, no solamente a nivel nacional, sino en diferentes regiones. Un trabajo en el cual estuvimos participando está tratando de analizar qué es lo que pasó, por ejemplo, en Chiclayo, en la cual, ¿no?, una zona justo en el primer mes de la pandemia. Aún así que ya se generó, si recordamos, ¿no?, lo que la cuarentena, entre comillas, ¿no?, a la cual tuvimos que eh, activar. Aún así, en toda la región de Chiclayo y en el norte, se fue observando la presencia de mayor cantidad de cepas. En el mes como les digo, en el mes de marzo, ¿no?, inicial. Acá como vemos acá. Ahí está, ¿eh? Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque. La mayoría, bueno, todas ellas pertenecen al linaje B, ¿sí? Todas tienen esta sustitución D614G que decíamos, pero podemos ver mayor cantidad de sustituciones en algunas de estos aislados. ¿Por qué? Es interesante, y eso todavía está en cuestión de análisis. Que podemos hacer eh, algunas hipótesis, algunos postulados, quizás, ¿no? Eh, la concentración de gente es uno de los principales, los principales factores que aparentemente son los que han permitido pues que salga, como vemos acá, se irradie. Cada uno de los globos que estamos viendo implica diferentes linajes que han ido apareciendo aquí en Perú, ¿no? Esto es del mes de abril del año pasado, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se pueden irradiar y cómo pueden ir separando. La,
el rompimiento del aislamiento social, la distancia social y todo lo que siempre se nos ha estado indicando, parece ser que es el principal factor que permite la aparición de nuevas cepas. Y cuanto mayor capacidad infectiva, cuanto mayor explosión, cuanto más grande sea la ola, hay que tomar en cuenta mayor capacidad de mutación, mayor probabilidad de mutación tiene el virus. Y por esa razón van apareciendo nuevas cepas, ¿no? Recordemos que de la variante sudafricana, la variante brasileña, la variante inglesa ¿no? que aparecieron en diferentes momentos. ¿Es importante el secuenciamiento de genoma de los aislados? Hasta la fecha sí. Y es importante compartirlos, ¿no? En estas bases de datos, como hemos hablado del GSAID y NextTrain. Ahí van toda la información, ahí se acumulan y están presentes para hacer diferentes tipos de estudios. Entonces, ahí creo que ese era el objetivo de esta presentación, dar a ver pues cuál es la causa, la principal causa de la variabilidad genética en el coronavirus, en SARS-CoV-2. Y eso pues tiene un correlato con el aspecto epidemiológico, ¿no? O sea, el no distanciamiento, el mantener la posibilidad de que se generen nuevas olas, van a permitir que sigan apareciendo cada vez más y más nuevas cepas, y algunas de ellas quizás con mayor agresividad que otras. Bien, muchas gracias.